Sí, buenas tardes. Queríamos darle la bienvenida a este foro de una introducción para los CBI de mascota para el tráfico, digamos, no tráfico, sino para la salida de la mascota del país o el ingreso. Y esta charla la organizamos con las dos chicas que tengo yo trabajando, las técnicas María José Gamarra y Karina Montes, por la cantidad de problemas que tenemos con los certificados que emiten los médicos veterinarios para lograr el CBI. Yo les quiero dar la bienvenida y muchas gracias por haberse conectado a esta charla. Y los dejo con Carolina Diegues del colegio, la médica veterinaria, que va a ser la coordinadora sería la panelista. Carolina, buenas tardes. Gracias Ricardo, muchas gracias a todos y bienvenidos. Perdón, las dejo con las... Le damos las gracias al médico veterinario Ricardo Palma, que es el responsable de la oficina local de Rosario, de SENASA, y les damos la bienvenida a María José Gamarra y Karina Montes, que son técnicas del área de sanidad animal de la oficina local de acá de Rosario, del Centro Regional Santa Fe. No sé si están presentes desde SENASA Central, si pudieron estar, pero les damos las gracias a los médicos veterinarios Jorge Domínguez y Mariela Macri, desde SENASA Central, de la Dirección de Comercio Exterior Animal, que también nos apoyaron en esta concreción de esta charla. Creo que les va a ser sumamente valiosa, espero que sea muy provechosa, creo que es importante y que va a ser de mucha utilidad tanto para los profesionales como para los futuros profesionales, si es que hay estudiantes acá. Así que bueno, espero que lo aprovechen, y todas las dudas que tengan, todas las preguntas, van a ir al chat de preguntas, y al final vamos a hacer como una mesita redonda para contestarlas a todas, ¿sí? Bueno, los dejo con Karina Montes y María José Gamarra. Hola, buenas tardes. Yo soy María José y Karina Montes, mi compañera. Bien, bienvenidos a todos antes que nada. Bueno, como el superior nos dijo anteriormente, vamos a dar esta charla para acompañar a los veterinarios y mostrarles más bien cómo pueden obtener la información para obtener los requisitos a fin de que se pueda realizar correctamente el trámite en las oficinas certificantes. Es necesario concientizar al veterinario privado sobre algunas consecuencias que se generan a raíz de las emisiones de los certificados, con algunos errores tales como en las edades de las mascotas. Hay algunos veterinarios que confeccionan certificados con fechas apócrifas, por decirlo así, debido a que son fechas adelantadas a la presentación de la documentación. Bien, arrancamos con el Power. Bien, aquí tenemos, nosotros en SENASA se interviene en el momento de que el usuario tenga que viajar al exterior con sus mascotas. Para obtener la información sobre los requisitos, pueden ingresar a la página de SENASA. Traslado de mascotas, viaja con tu perro o gato. El mismo sistema los va llevando a los veterinarios, y hay un portal específico para cada uno de los profesionales. Ingresando a la información para veterinarios, o bien el usuario tiene la opción de consultar los requisitos siguiendo en la misma pantalla. Nos vamos a centrar en lo que es los requisitos por destino. El veterinario puede consultar la información en consulta requisitos por destino. Ahí aparece el país seleccionado, seleccionan, y en este caso tomamos un país de la Unión Europea, es Alemania. Esto que ven aquí es una pantalla de la documentación en forma resumida. Si se ingresan directamente desde este link, van a obtener la información más específica, en donde aclaran cada uno de los detalles que deben tener en cuenta en el momento de presentar los certificados. Para obtener más información, pueden consultar aquí en donde dicen consulta toda la información. Se le va a desplegar otra pantallita en donde nuevamente se vuelven a repetir los casos, sobre consultar los requisitos, que le va a llevar directamente al link que le mostré anteriormente sobre el requisito del país que se selecciona. Se puede controlar la validez de los certificados, que según el país destino tienen diferentes requerimientos de acuerdo al país de destino, y estos van a ser variables. Bien, el paso es consultar los requisitos,
tiene que consultar la validez de los certificados una vez que el veterinario los emite, y pueden obtener información sobre las oficinas certificantes de las mascotas, que sería aquí en esta sección. Bien, hay una información importante que queremos remarcar, que los certificados deben tener estas exigencias sanitarias para ser cumplidas. Para tramitar el CBI, estos requerimientos son exigidos por el país destino, que no es parte de nosotros, que cuando vienen algunos de los usuarios con los certificados mal confeccionados y se lo tengamos que rechazar, porque nosotros cumplimos los requerimientos de cada país destino. Todos los certificados deben estar correctamente confeccionados, emitidos por el veterinario, ya que sirven de sustento sanitario para obtener el CBI por parte del organismo. Y deben tener en cuenta que la información contenida en los certificados debe ser lo más precisa y consistente posible, porque es esa información lo que nosotros necesitamos para volcar en el sistema para tramitar el certificado veterinario internacional. Sí. Bueno, acá más que nada lo que queremos hacer hincapié es en brindarles las herramientas para que ustedes sepan dónde obtener esa información a la hora de confeccionar estos certificados. Como indicaba mi compañera María José, los requisitos son variables de acuerdo a las especificaciones que realiza cada país. La idea nuestra es brindarle, como le informó María José anteriormente, cuáles son los pasos a seguir en donde ustedes pueden obtener esa información. En base a estas exigencias, que después no se preocupen, que vamos a ingresar directamente a la página y vamos a ir haciéndolo paso a paso para que ustedes sepan cómo pueden obtener estos requisitos, y vamos a centrarnos por ahí en los países o en los destinos más populares, en donde generalmente surgen las mayores complicaciones a la hora de generar los certificados. La primera recomendación, que María José ya también anteriormente lo había mencionado, era no confeccionar los certificados con fechas futuristas ni datos apócrifos. Acá hacemos hincapié, en primera medida, a veces sucede que el usuario puede acercarse, o el dueño de la mascota, se acerca a su consultorio porque viaja en una determinada fecha. Tal vez por una cuestión de organización, no puede acercarse en una fecha más cercana a su viaje, por lo cual el veterinario le suele hacer un certificado con fecha futurista. El usuario generalmente, para obtener el turno, básicamente presenta con anterioridad ese certificado. Entonces, acá donde debemos hacer hincapié de que el veterinario jamás debe realizar un certificado con fecha futurista. Como así también, a veces cuando suceden con las fechas de las vacunaciones antirrábicas, poner una fecha que no es la que corresponde para que cumpla con los plazos establecidos por los países de destino, ya que sabemos que siempre en caso de una vacunación prima, deben pasar un tiempo para que ésta se considere válida. Entonces a veces nos encontramos o que lo hacen con fechas futuristas, o bien lo hacen con fechas en la cual realmente la mascota no fue vacunada para que le dé esos plazos. Ese sería en lo que podríamos hacer hincapié. Como también en el tema de la edad de las mascotas. La edad de las mascotas a veces sucede que un certificado de vacunación antirrábica tiene una fecha de emisión 3 o 4 meses anteriores a la fecha actual, y coincide la fecha con el certificado de salud. Donde colocan, tanto en el certificado de salud como en el de vacunación antirrábica o el de desparasitación, la misma fecha o la misma edad. Ese sería uno de los puntos donde nosotros remarcamos. La edad también siempre tiene que estar detallada, y al momento de hacer los certificados deben contener los datos del titular, de la mascota en su totalidad, y sin omitir ningún paso. Otra de las recomendaciones, al momento de confeccionar el certificado, es necesario consultar los requisitos sanitarios según el destino de viaje. Esto es importante porque las normativas van cambiando y las especificaciones y los requisitos por parte de los países van variando. Entonces es importante siempre mantenerse informado para saber si lo que venía haciendo actualmente aún está vigente o sea una recomendación que pueda haber cambiado. Por eso, en el link que María José anteriormente les había mencionado, todos los veterinarios tienen acceso para poder consultar. Y saber si esos requisitos o de la manera en que se venían manejando sigue vigente o si hay alguna otra modificación. Esto es lo que les nombraba anteriormente, constatar la edad de la mascota al momento de la emisión de cada certificación. Justamente por esto, porque a veces sucede que emiten, al momento de realizar la vacunación antirrábica, el usuario no solicita la certificación, pero sí, más adelante solicita viajar y les pide a ustedes que le expidan el certificado antirrábico. En este caso, ¿qué sucede? Cuando le emiten el certificado de salud, le emiten el de vacunación antirrábica. Pero a la fecha de colocación,
tal vez le están colocando la fecha, la edad que tiene la mascota en ese momento, y no al momento en que fue realizada la vacunación antirrábica. Entonces son todas estas cosas que después cometen, que se puede llegar a considerar que un certificado es apócrifo. Y en caso de que se realice un tipo de certificación, debe hacerse la corrección y la salvedad correspondiente. La salvedad correspondiente es haciendo la corrección en el lugar donde se cometió la equivocación, ya sea en el dato del usuario, de la edad o lo que fuera, siempre con la misma leyenda. Digo lo que yo quiero certificar y acompañado siempre de la firma y del sello del profesional, en este caso del veterinario matriculado. Y siempre haciendo hincapié en que, obviamente, el que va a certificar o recertificar o rectificar un certificado sea el mismo veterinario que está realizando. O sea, si un veterinario realiza una vacunación y emite un certificado de vacunación antirrábica, ese mismo es el que lo tiene que salvar. O sea, otro veterinario no puede rectificar lo que hizo otro profesional. Otra cosa también es que al tener en cuenta es la validez del Certificado Nacional de Salud. Acá nos vamos a apuntar pura y exclusivamente al Certificado Nacional de Salud, porque acá es donde también por ahí solemos encontrar distintas interpretaciones. El Certificado Nacional de Salud empieza a tener vigencia desde el mismo momento en que fue emitido por el veterinario, y los días son corridos e inclusives. Para decirlo en términos por ahí que se entienda mejor, si una persona viaja un día 20, si yo le emito el certificado el día 10, y tiene 10 días de validez ese certificado para el destino solicitado, el día 20 se va a encontrar con el certificado de salud vencido. ¿Por qué? Porque empieza a contar a partir del día 10, que fue el que el profesional lo emitió, y va a cubrir hasta el día 19 inclusive. Hacemos esta aclaración porque es uno de los errores más comunes que solemos encontrar, y por ahí nos vemos siempre en la obligación de tener que derivar nuevamente al usuario con el veterinario para que le haga una rectificación en los certificados de salud. No sé si quieres más o menos explicar. Sí, bien, acá tenemos el Certificado Nacional de Salud. Este es el certificado que se emite en el Colegio de Veterinarios de la provincia de Santa Fe. Y aquí vemos que tienen que completar siempre los datos de la mascota. Tener en cuenta la edad, años y meses, según la fecha actual en la que se realiza la certificación. Es muy importante que completen los meses, porque usualmente las personas vienen con el certificado que solamente tienen la edad, y nos encontramos con ese error, entonces tienen que volver a la veterinaria o el veterinario para completar esa información. La fecha de confección es lo que le decía Karina, que se cuentan desde ese mismo día de la emisión del certificado de salud. Hay que tener en cuenta los requerimientos del país destino, porque en base a eso son los plazos que tiene este certificado de salud para presentar en la oficina certificante. Bueno, ahora pasamos al otro certificado, que es el de vacunación antirrábica. En este caso vamos a hacer la misma observación, lo que comentábamos recientemente, el tema de la edad, que es por ahí un tema reiterativo, pero que es el error más común con el que nos encontramos a diario. Y acá hay que prestar atención en una cosa puntual, que es cuando arranca el certificado. Si se fijan en el encabezado, dice, certifico haber realizado clínicamente y vacunación en el día de la fecha. Acá es donde a veces se nos genera un inconveniente, porque la fecha de vacunación no coincide con la fecha en la que fue expedido el certificado. Muchos veterinarios ponen en la fecha de emisión el día en el que están emitiendo el certificado. Por lo cual nosotros, al poner esa fecha, nosotros consideramos que el animal, y podemos dar fe testimonial de que el animal fue vacunado a partir de esa fecha, no anterior o la que figura en el carnet. Bien, entonces es importante que si el usuario vuelve con el correr de los meses o de tiempo a solicitar este certificado, colocar la fecha que realmente corresponde a la vacunación, no a la fecha en que estoy expidiendo ese certificado. Y la otra observación es los datos que tienen que contener. Siempre todos los certificados deben estar completos, no deben tener tachaduras ni enmiendas, y no se puede omitir ningún espacio. Siempre, o en términos generales, nos encontramos que en el dato de control oficial siempre viene incompleto, o tal vez en la serie o en el lote, y ponen solamente la marca, y los otros datos no son completados. Esto es importante que esté completo como corresponde, porque nosotros es algo que tenemos que volcarlo en nuestro sistema. Es un dato que es solicitado.
El control oficial siempre nos vamos a basar en la estampilla que tiene la vacuna, que siempre tiene que ser unidosis, y tiene una estampilla de control oficial de SENASA. Ese es el número que va colocado allí. Si por ahí el veterinario considera que le es más fácil, también puede pegar que muchos lo hacen, ¿no? Pero se puede pegar directamente la estampilla de la vacuna. Entonces nosotros de esa manera podemos extraer del certificado tanto los datos de la marca, la serie o el lote o el número de control oficial. Si no, tenemos que recurrir a la cartilla sanitaria de la mascota. Estos modelos de certificados, si quieren, acá vamos a hacer les vamos a hacer como una especie de introducción, porque acá lo que nosotros tenemos son los certificados. Estos certificados el veterinario lo consigue a través del Colegio de Veterinarios, al de salud y al de radio. Pero para el resto de las especificaciones que hacen los países de destino, no hay un modelo brindado por los colegios de veterinarios, o pueden ser variables. Entonces, en este caso, la página de SENASA brinda un link donde todos los veterinarios tienen la posibilidad de poder ingresar y descargar el certificado que necesita y que va a cumplir con todos los requerimientos que necesita el país de destino. En este caso, por ejemplo, el certificado de tratamiento antiparasitario, donde debe contener los datos tanto de la mascota como, como del titular. Ahí está especificado el peso, la raza, o sea, todos los datos que debe contener. Y sobre todo, que por ahí también es otro de los errores que solemos encontrar, es de que vienen incompletos. Debe estar, como indica, siempre debe tener el nombre comercial y del laboratorio. La composición, porque hay algunos países de destino, como por ejemplo Chile, que te solicita qué drogas utilizaron y en qué concentración. Y la dosis administrada, y la vía de administración, si es vía oral, si es spot-on o si es inyectable. Por eso que es importante de que ustedes puedan contar con estos formularios, que lo descargan de manera gratuita directamente desde la página de SENASA, para no encontrarnos con estos inconvenientes y no omitir ningún paso. Después, estos certificados son variables, o sea, en términos generales todos los países nos van a pedir rabia y salud, y por eso que los colegios de veterinarios los expiden de manera certificada. El resto van a ir en variación de acuerdo al destino. No son todos iguales. Algunos solicitan certificados de tratamiento antiparasitarios por un lapso, o directamente no lo solicitan. En el caso de Uruguay, que por el momento es el único país que solicita leishmania en cuanto a lo que es laboratorio. Después tenemos, por ejemplo, Chile, que te pide un certificado expedido, un certificado de salud expedido, donde el animal al momento de la inspección no presenta síntomas compatibles con leishmania. Esto ahora lo vamos a ver cuando hagamos la especificación con respecto a los países. Tenemos también un modelo de certificado de implantación de chip o de lectura, que son dos cosas distintas. Una cosa es el certificado de implantación y el otro es el certificado de lectura. Y de libre miasis, que es uno de los requisitos que es solicitado por Estados Unidos. En términos generales, esos son todos los certificados que van a pedir, exceptuando algunos destinos que por ahí son bastante particulares, pero después nosotros les vamos a indicar dónde es que pueden recurrir para obtener cada uno de esos certificados. Para ingresar, lo primero lo que tenemos que ir es a la página de argentina.gov.ar/SENASA. Acá nos vamos a encontrar con un link de traslado de mascotas. Nosotros allí, en el traslado de mascota Viajar con tu perro y el gato, vamos a hacer clic. Esto nos va a derivar a esta pantalla, donde van a ver que dice solicitud de traslado de perros y gatos y mascotas no tradicionales. Si se detienen acá, van a ver que hay un link directamente para veterinarios, donde pueden obtener información a lo que hacíamos referencia en este caso de lo que son los certificados. El portal para veterinarios va a tener un portal interactivo, que es básicamente, ustedes se lo pueden abrir y van a ir seleccionando de acuerdo al destino. Si no, tienen la otra opción, que es la que vamos a ir ahora, que por ahí a lo mejor lo pueden tener más específico. Vamos a ir directamente a esa parte. Si se fijan, al final, al pie de la página, van a encontrar modelos de certificados sugeridos con información mínima requerida. Si ustedes hacen clic aquí, van a encontrar de que tienen todos estos certificados que nosotros les mostramos con anterioridad. Si nosotros ingresamos en información para veterinarios, allí vamos a poder encontrar traslado de perros y gatos. Automáticamente, cuando hagamos clic aquí, vamos a ingresar a esta página. En esta página, ustedes tienen la opción de seleccionar el país que ustedes deseen.
En este caso, si les parece, vamos a poner, no sé, Uruguay. Si ustedes ven aquí, van a tener una simplificación de los requisitos, de maneras bien concisas, detallado, pero corto y conciso de lo que contienen. Si hay algunas especificaciones de las que están acá que a ustedes les puede llegar a generar duda, tienen la opción de ingresar directamente a la página de requisitos por destino. Ustedes acá pueden ingresar al destino que quieran y acá le van a especificar, por ejemplo, en este caso nosotros seleccionamos Mercosur, que es Brasil, Paraguay y Uruguay. Acá tienen todos los detalles de manera ampliada, especificado cada uno de los detalles o de los requisitos de manera detallada para que puedan entenderlo con mayor detenimiento. Por ejemplo, en este caso, Uruguay, que te pide certificado de salud, te pide certificado de vacunación antirrábica, la aclaración, lo que nosotros decíamos, el tema de que cuando se trata de una vacunación prima, digamos, la limitación que vamos a tener a los 21 días, que como mínimo tienen que pasar 21 días, certificados para situación interna y externa. Esto, digamos, esto es proporcionado por el usuario, no por el veterinario, pero, digamos, o sea, te van a tener, digamos, como una explicación más ampliada de cómo realizar cada una de esas certificaciones. Lo otro que le habíamos mostrado, que le había mostrado anteriormente María José, es que si ustedes ingresan, acá tienen varias opciones. Esto es pura y exclusivamente para el usuario que desea registrarse para obtener un turno a través de autogestión, que acá va a variar de acuerdo a las oficinas, qué metodología tienen. Y acá donde nos vamos a detener en algo importante. No todas las oficinas tienen la misma modalidad de trabajo. O sea, la oficina de Rosario tal vez no trabaja de la misma manera que la de Santa Fe, o tal vez la de Rufino, o por ejemplo, la de Buenos Aires. Entonces, si ustedes ingresan donde dicen viajás con tu perro o gato, consultad toda la información aquí, hacen un clic donde se le va a desplegar esta plantilla. En esta plantilla tenés varias, para consultar los requisitos y poder ingresar, que le va a tirar al mismo link en el cual ingresamos recién, la validez de los certificados, es como un resumen para el usuario para saber cómo tiene que ir haciendo los pasos a la hora de emitirle el certificado. Pero ustedes, si desean, para poder dar una atención integral al usuario, pueden ingresar en donde dice, podés consultar en este link las oficinas. Esto es importante, ¿por qué? Porque como verán acá, no todas las oficinas son certificadoras, las oficinas de SENASA son certificadoras, ni todas las oficinas tienen la misma metodología de atención. En este caso, si nosotros, por ejemplo, filtramos por la provincia nuestra, que es la de Santa Fe, acá vamos a poder ver cuáles son las oficinas certificantes en la provincia. Y como verán, cada una tiene una metodología distinta de atención. En el caso de Rosario, en este momento lo hacemos vía mail. Hacemos una precarga, el usuario nos envía la documentación vía mail, nosotros hacemos una precarga, y en ese momento es donde nos aseguramos de que todos los certificados estén correctos antes de derivar al usuario a la oficina, para que por ahí, en el momento de que venga con el turno, sepa de qué se pueda llevar el trámite. Si te parece, Majo, arrancamos con los requisitos por ahí más complicados o más populares, donde encontramos más inconvenientes. Listo. Vayamos entonces, vamos a los países, por ejemplo, de Brasil y Paraguay. En realidad, acá lo que tienen que tener en cuenta, a ver, denme un segundito, voy a salir en pantalla. A ver, sacar la pantalla. Ahí va. Bien, por ejemplo, seleccionamos Bolivia. Perdón. Brasil. Bueno, acá tenemos la información. Obtenemos la información, el certificado de salud, deben confeccionarlo dentro de los 10 días previos a la salida del país de las mascotas. Las vacunaciones antirrábicas, siempre y cuando sean vacunas revacunadas, los animales revacunados no deben cumplir los 21 días desde la fecha de su aplicación para salir del país. Es necesario, en caso de tener, es necesario presentar un certificado de desparasitación interna y externa dentro de los 15 días previos a la emisión del certificado veterinario internacional. Brasil
Paraguay y Uruguay son países que están dentro del Mercosur. Por lo tanto, estos países necesitan que, desde la fecha de confección del certificado de salud, hecho por el veterinario privado, los usuarios tienen 10 días para presentar en SENASA las certificaciones. Y una vez que SENASA le emite el certificado, es importante que ellos sepan que tiene validez de 60 días para salir del país. Por lo tanto, tienen un tiempo para poder realizar el trámite y no dejarlo todo para último momento, como usualmente hemos tenido algunos casos de que vienen a última hora y solicitan el certificado porque están saliendo a la tarde. Y no es así. Tengan en cuenta que los países del Mercosur tienen el periodo de 10 días para presentar la documentación y luego los 60 días para poder salir del país. Vamos a ir con otro destino, que es en este caso Perú. Lo nombramos porque si bien no es un destino de mucha habitualidad, sí nos encontramos con el inconveniente de las vacunaciones. Esto sucede mucho con Perú y también con Colombia, pero en este caso nos vamos a detener con Perú. Perú, en el último tiempo, o sea, ellos solicitaban la vacunación para lo que es caninos, solicitaban la vacunación sextuple, ¿bien? Con coronavirosis. En este caso, esa vacunación ha dejado de exigirse y sí ha cambiado la vacunación contra distemper, parvovirosis, hepatitis y leptospirosis. O sea, ¿qué queremos hacer con esta aclaración? De que, por ejemplo, en el caso como Perú, además de pedir el certificado de vacunación antirrábica, en el cual es exigido a partir de todas las mascotas con 90 días de nacida, la vacunación antirrábica, el certificado de salud tiene otra variación. Si nos fijamos, el certificado de salud debe ser emitido dentro de los 10 días de la fecha de embarque. Ya acá no tenemos ese lapso como teníamos para lo que es Mercosur, con la posibilidad de que el usuario tramite el certificado. Bien, lo que es Mercosur, hay un acuerdo bastante particular donde se basa en la que la persona se presenta a la oficina y de ahí se emite. Con este tipo de certificaciones y con el resto del mundo, el certificado de salud tiene una validez de 10 días, en este caso para Perú, a la fecha de embarque. ¿Qué quiere decir? Que si la persona viaja el día número 11, ese certificado que nosotros emitimos va a estar vencido, porque se correlaciona con la fecha en que el veterinario le está emitiendo el certificado de salud. Y a partir del día número 11 ya no podemos garantizar el estatus sanitario de la mascota. Seguimos con el siguiente país, Colombia. Colombia tenemos algo bastante particular, es con otro de los... Perdón, que lo estamos buscando. Colombia. Acá en Colombia es otro de los países en los cuales por ahí podemos llegar a tener inconvenientes. Si nos leemos, esta es algo en el cual ustedes por ahí tendrían que comunicárselo a los usuarios, donde dicen como mínimo 3 días previos a su viaje. O sea, nosotros una vez que le emitimos el certificado, por eso que es importante que la persona lo inicie al trámite dentro de una semana aproximadamente y no a último momento, porque una vez que nosotros emitimos el certificado, ellos tienen que solicitar un permiso de importación en Colombia para que pueda ingresar con la mascota. ¿Bien? Así que eso es uno de los detalles a tener en cuenta al momento de realizar una certificación de Colombia, de que la persona lo inicie con un tiempo no inferior a 4 días, ni superior a los 9 días, o sea, dentro de ese lapso. Con respecto a lo que solicita Colombia, bueno, como todos los requisitos, siempre es fotocopia de documento de identidad de la persona o el pasaporte. El certificado de salud acá se mantiene el mismo criterio, un certificado de salud emitido dentro de los 10 días a la fecha de embarque. El tratamiento antiparasitario acá cumple con otra exigencia donde se ve bastante ampliado. Acá se permite hasta 4 meses que la mascota o sea, tenga el tratamiento antiparasitario mientras esté vigente dentro de los 4 meses desde la aplicación del antiparasitario. La vacunación antirrábica, la exigencia siempre es la misma, como un mínimo de 21 días de la fecha de aplicación para los animales primos, o sea, que no puedan demostrar una vacunación anterior. La constancia de la vacunación sextuple. Es acá donde nos encontramos con el inconveniente, porque esta vacunación sextuple no es la sextuple habitual que se puede llegar a encontrar en Argentina. Tiene una particularidad donde exigen coronavirosis. Hay una vacuna, que es una sextuple, que viene con la, digamos,
que tiene adicionada esta vacuna, que es, por ejemplo, la sextuple más CB, y que viene todo junto. Pero después, digamos, el usuario, si le colocó una sextuple común, se va a encontrar con la dificultad de que va a tener que buscar la monovalente de coronavirosis. Y por ahí en el país está un poco limitado el acceso a esa vacuna, por lo que nosotros generalmente nos hacen saber. Entonces, al momento de colocarle la vacunación sextuple para viajar a Colombia, sería importante de que presten atención a esto, porque después sucede que por ahí vienen con la vacunación sextuple y nos encontramos con que no tienen la de la coronavirosis y salen en ese momento a colocarle la monovalente. Pero acá es donde hay que tener otra y prestar atención de que esta vacuna, esta monovalente, también va a tener que pasar 21 días. Y es ahí donde nos encontramos con la complicación de que el usuario no puede viajar porque no cumple con el plazo de los 21 días de la colocación de la vacunación. En este caso, no es necesario concurrir con el animal, no necesita microchip, y sí tiene una restricción a razas peligrosas. O sea, este tipo de animales o derivaciones de estas razas no pueden ingresar. Bien, pasemos a lo que es, vamos a consultar, vamos a Uruguay. Ahí va. Bien. A Uruguay. Tengamos en cuenta, más allá de que está dentro del país del Mercosur, que Uruguay exige la implantación del microchip. Y además, el certificado de salud, la vacunación antirrábica, el certificado de desparasitación interna y externa, exige un certificado de libre de miasis y el certificado de implantación o lectura del microchip. En todos estos casos, en cada uno de los certificados, el profesional veterinario debe indicar sí o sí el número del microchip que tiene la mascota. Eso es un nuevo requerimiento que habrán incorporado hace un término de menos de un mes, así que siempre deben tener en cuenta eso. Y la aplicación del microchip no exige un plazo, ya sea antes o después de la vacunación antirrábica. No lo limita a eso que nosotros no le podamos entregar el certificado veterinario internacional. Simplemente cumplir con los requisitos documentales y que en cada uno se complete con los datos correspondientes. No siendo el caso de la Unión Europea, por ejemplo, porque Unión Europea exige que la colocación del microchip sea con fecha anterior de la vacunación antirrábica sin excepción. Como así también el certificado de lectura del chip también debe ser colocado con fecha anterior a la vacunación antirrábica. Todo eso siendo el caso de la Unión Europea. Pero en Uruguay no se debe contemplar esta información. Bueno, acá vamos a hablar, pusimos el destino a España, pero en realidad esto aplica para toda la Unión Europea. Si después nosotros ingresamos, van a ver que se explica todos los países. Acá, con respecto a la Unión Europea, lo primero que debe hacer el usuario es saber que lo primero, antes de hacer la colocación o el refuerzo de la vacunación antirrábica, debe implantarle el chip. El veterinario debe realizarle un certificado, en esta primera instancia, un certificado de implantación de chip. Posterior a que colocó el chip y le realizó la certificación, debe realizarse la vacunación antirrábica. Acá, por ejemplo, a veces nos sucede que tal vez a lo mejor la persona le colocó la vacunación antirrábica hace un mes y ahora le coloca el chip. Bueno, en ese caso, lamentablemente, se debe revacunar, porque la Unión Europea no acepta ninguna vacunación antirrábica previa a la implantación del chip. Así que si ordenamos los pasos, lo primero que hay que hacer es implantar el chip y realizar la certificación. Con diferencia como mínimo de un día, de ahí en adelante, se puede hacer o el refuerzo de la vacunación antirrábica o la vacunación antirrábica. Acá volvemos siempre a plantear lo mismo, lo de los 21 días. Recuerden que la vacunación antirrábica tiene vigencia a partir del día número 22 de haberlo colocado, siempre y cuando no se trate de un refuerzo. Si es un refuerzo, este plazo se desestima. Siempre y cuando obviamente haya fe documental de que tenía una vacunación previa. El certificado de salud tiene 10 días de validez y acá tenemos dos opciones. La que nosotros generalmente utilizamos, que es al momento que nosotros le otorgamos el turno, que la persona se presente con la mascota. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que chequear que ese microchip esté debidamente implantado y que coincida con la descripción que está detallada en el certificado. En el lugar de colocación, a veces sucede que el chip migra y no está en el lugar que el veterinario lo colocó, o que cosa que nos ha pasado, que ha llegado una mascota a la oficina y no tenía el chip.
porque tal vez el animal se rascó al momento de la implantación y lo perdió. Entonces, esto no es así para Uruguay, pero sí para la Unión Europea. Entonces, o la persona se presenta con la mascota para que nosotros realicemos la lectura del microchip, o la otra opción es de que se presente con un certificado de lectura. Ese certificado de lectura es aparte de la implantación del chip y tiene que ser realizado reciente. O sea, con muy poquitos días de diferencia al presentarse a la oficina. Donde el que será responsable, obviamente, es el veterinario que está certificando de que tiene puesto el dispositivo electrónico. En este caso, la Unión Europea no acepta animales menores de 3 meses porque no acepta ningún animal que no haya estado vacunado contra la rabia. Por lo cual, si tenemos en cuenta de que hay que vacunarlo a partir de los 90 días, o sea, de que en términos generales, como para simplificarlo, o sea, se permiten animales a partir de 4 meses con vacunaciones antirrábicas superior a 21 días. Bien, bueno, veamos los requisitos respecto a lo que es la documentación para presentar y obtener el certificado con el destino a Chile. Aquí necesitamos el certificado de vacunación antirrábica. La consideración importante es que necesitamos el certificado de vacunación antirrábica, certificado nacional de salud, el certificado de desparasitación interna y externa, y deben presentar el documento de la persona con la cual va a viajar la mascota. Para en el caso de la vacunación antirrábica, bien, solicitan... Sí, porque hubo unas modificaciones con respecto a Chile, que entró en vigencia a partir de mayo de este año. Todos los animales que tengan 90 días de edad deben, o sea, fíjense que dice, incluyendo los menores de 90 días, o sea, no se permiten animales que no estén vacunados. Por lo tanto, deberán contar con una vacunación antirrábica aplicada con un mínimo de 21 días previo al ingreso a Chile. Si se trata de un refuerzo, estos 21 días quedan exceptuados. Bien, pero para ello deberán presentar ambos certificados de vacunación. O sea que al momento de vacunar siempre tengamos la precaución de que pasen 21 días. Si no, el usuario se verá obligado a presentar doble certificación. Cuando, por ejemplo, no sé, la vacuna fue colocada una semana anterior, va a tener que presentar ese certificado de vacunación y uno anterior. El certificado de salud es dentro de 10 días a la fecha de embarque. Y acá es donde hubo otra modificación que es con respecto a esto. Se debe colocar en el certificado de salud, detallar el peso del animal, el sexo como siempre se venía haciendo, y también deben informar si el animal se encuentra esterilizado o no. Nosotros en el sistema, cuando lo volcamos, debemos indicar si el animal se encuentra castrado o no, si no está castrado. Acá se agrega un requisito más, que es, anteriormente no lo solicitaba, ahora sí, que es con respecto a que el animal no ha presentado signos compatibles con Leishmania infantum. Acá suele suceder un error muy común, que es que envían al usuario a hacerle a la mascota el análisis. No es necesario hacerle el análisis, es simplemente un certificado emitido por el veterinario en donde diga que al momento de la inspección, o sea, al momento de la emisión del certificado de salud, el animal no presenta ningún signo compatible con Leishmania infantum. En la desparasitación interna y externa surgió otra modificación en donde nos indica que el animal tiene que estar desparasitado dentro de los 30 días como plazo máximo, pero tienen que haber pasado como un mínimo de 5 días. O sea, yo no puedo desparasitarlo hoy para viajar tal vez el viernes. Bien, porque tiene que haber pasado como mínimo 5 días. Y acá es donde tenemos que también prestar atención porque Chile solicita todo. Solicita que le indiquemos la marca comercial, el laboratorio, el principio activo y los miligramos, o sea, la dosificación y la vía de administración. Por lo cual todo eso tiene que estar detallado. Y en los formularios, por ahí que pueden descargar a través de la página de SENASA, verán que todos esos espacios para poder completarlos lo van a poder encontrar. Y de esa manera no omitir ningún paso, ya sea independientemente para el destino, pero puntualmente para Chile, se van a encontrar con esta posibilidad de poder tramitarlo. Y bueno, el documento, que es lo que siempre solicitamos. Para Estados Unidos, con respecto a lo que es la vacunación antirrábica, sacaron la limitación de que la mascota deba tener aplicada la vacunación antirrábica, pero por
disposición de lo que es en la Argentina, deben tener sí o sí la vacunación antirrábica. No así, se deben cumplir los 21 días desde la fecha de aplicación en caso de que sea la primera vacuna que tenga la mascota. Entonces hay que tener ese dato en cuenta. Deben presentar el certificado de salud dentro de los 5 días previos a la fecha de su emisión para que la persona pueda salir del país. Un certificado de libre de miasis bichera gusanera que también deben cumplir los 5 días desde su fecha de emisión. Y luego, acá justamente lo que yo le decía, bueno, deben consultar el destino de Estados Unidos, los requisitos propios del estado de destino, dado que pueden haber algunos requisitos particulares independientes del resto del país. Las aerolíneas propias también tienen sus propias regulaciones, entonces deben consultar a cada aerolínea si necesita alguna u otra documentación, aparte del CBI, para poder sacarlo de la mascota del país. Listo. Bien, vamos a entrar con un último destino, de los por ahí más complejos, es con respecto a Israel. Israel no es un certificado que se pueda realizar, digamos, con una certificación que el usuario, digamos, concurre a un veterinario y de allí obtiene los certificados y con esa documentación se presenta La oficina de Senasa. a la oficina de Senasa, perdón, estoy No, distraída. quizás no está porque tiene una documentación aparte. Ahí Ahí está. En este caso, como verán, si ustedes quieren seleccionar los requisitos, no le va a figurar, justamente por eso, porque previamente deben contactarse con la oficina de Senasa. Los requisitos, en términos generales, son prácticamente los mismos que para la Unión Europea. O sea, le va a solicitar el chip, le va a solicitar la vacunación antirrábica y les va a solicitar un certificado de salud emitido dentro de los 10 días. Pero con respecto al certificado de vacunación antirrábica, se solicita aparte un certificado de inocuidad de la vacunación antirrábica, o sea, un certificado de titulación de anticuerpos para demostrar que el animal, al momento de ingresar al país, cuenta con la dosis, o sea, con la protección necesaria contra la hernia. Este certificado no lo puede hacer el veterinario por su cuenta, sino que debe concurrir a Senasa para que, en este caso, el jefe de la oficina local extraiga la muestra o bien esté presente en el momento de la extracción de la muestra. Y acá hay otra recomendación. Para que ustedes puedan realizar esa muestra, primero lo que tienen que hacer, o sea, los pasos a seguir para que por ahí no se les complique a la hora cuando se le presenta un usuario que tenga este destino, primero le colocan el chip, siempre. Posterior a eso le hacen la radio. Y le emiten el certificado de vacunación antirrábica en el momento que le están haciendo la vacunación. Una vez pasado los 30 días de haberle hecho el certificado de vacunación antirrábica, recién allí se le puede realizar la extracción de sangre. No menor a esa fecha, porque si no el resultado puede dar adulterado. Entonces, como un mínimo de 30 días y un lapso mayor a 180 días, en ese plazo es en el que ustedes le tienen que realizar la extracción de sangre. O sea, si tiene una vacunación que se le está por vencer, no deberían de realizarle la extracción de la vacunación antirrábica, la extracción de sangre para la titulación de la rabia, porque con la misma vacuna con la cual se realiza la titulación es con la que ingresa al país de destino. No sé por ahí si soy clara, pero sería mínimo 30 días, máximo 180 días, siempre y cuando con esa vacuna sea con la que la persona va a ingresar con su mascota a Israel. Si después ustedes le realizan otra vacunación, si bien ahí dice que la certificación es válida de por vida, pero ahí te está diciendo de que debe ser con la vacunación que ingresa a Israel. Cualquier cosa, de todas maneras, como en este destino, previamente siempre se debe consultar a la oficina de Senasa, nosotros le podemos hacer un acompañamiento para que al momento de realizar estas certificaciones, nosotros los podamos ir asesorando de manera correcta y que por ahí no se les complique. Porque después esa muestra se debe enviar a un laboratorio que esté avalado por la OIE, ¿sí? Por la OIE. En este caso, generalmente se utiliza mucho el de Kansas, pero también hay otros laboratorios en Gran Bretaña, entonces, bueno, sería lo más aconsejable en este destino que antes de realizar la certificación se contacten con alguna de las oficinas certificadoras para que les puedan dar una atención integral de cómo realizar este trámite. No, existe en otros países. Bien. Bueno, pasamos esto porque ya habíamos hablado. Bien. Acá le informamos cómo debe ser el canal de comunicación. El usuario consulta los requisitos por destino.
concurra al veterinario matriculado para cumplir con los mismos. Luego, una vez confeccionado todos los certificados, debe contactarse con la oficina certificadora a fin de poder solicitar el turno, o bien presentar la documentación mediante correo electrónico, que es en nuestro caso en la oficina de Rosario. Nosotros validamos la información, que toda la documentación esté completa, con los datos correctos, y posterior a eso le otorgamos el turno al usuario. El usuario luego llega a la oficina, presenta toda la documentación en original y fotocopia para poder retirar el certificado veterinario internacional. Aquí están los posibles escenarios en donde en principio le comentábamos. Para poder salir del país es necesario que SENASA intervenga, por lo tanto deben requerir el certificado veterinario internacional. Para ello es en caso de animales de compañía, perros y gatos. Solamente deben contactarse con el veterinario privado y él le tiene que emitir cada certificación para luego presentarlo en la oficina certificante. Acá lo que hablamos recién con respecto de Israel también, hay algunos destinos que son bastante particulares con los requisitos y siempre hay que haciéndolo en acompañamiento con la oficina local. Por lo tanto, por ejemplo, si tenés un destino como Australia, Nueva Zelanda, Japón, Israel, se necesitan gestiones sanitarias por parte también del organismo y no las puede resolver solamente el veterinario privado, es importante que se contacten con nosotros para que nosotros les podamos ir indicando. Por ejemplo, Australia consta de muchos pasos, son 5 o 6 pasos. Nueva Zelanda también tiene requerimientos que por ahí son bastante particulares y que ustedes cuando quieran ingresar a la página se van a dar cuenta de que no están detallados esos requisitos. Nosotros estos certificados los hacemos en acompañamiento con la DSEA, que ellos nos van indicando cómo ir procediendo paso a paso a fin de no cometer ningún error. Acá la parte donde dice que envío de muestras de diagnóstico al anterior y el certificado de inocuidad de los que hablábamos anteriormente. Eso refiere al certificado de rabia. Bien, que se hace un certificado de inocuidad, se extrae la sangre de la mascota, se acompaña con ese certificado de inocuidad que tiene que salir firmado por el jefe de la oficina certificante, en este caso de las mascotas. Y después se envían por correo. Bueno, eso lleva toda una preparación, porque bueno, las muestras de sangre deben estar, se deben mantener con hielo seco, y todas esas especificaciones por ahí son más personales. Así que sería por ahí conveniente que al momento de realizarlo se contacten con nosotros a los canales donde que lo pueden encontrar, en las oficinas certificadoras, donde van a encontrar el canal directo de conexión a la oficina con la cual necesiten realizar la certificación, o la que corresponda de acuerdo al lugar de su georreferenciación. Bueno, acá lo que hacemos es un poco especificar también lo anterior. Los certificados, como vieron, tienen un plazo para poder viajar, o sea, tiene un vencimiento de poder viajar para poder salir del país e ingresar. Pero la Argentina, en términos generales, para la mayoría de los destinos, le da la posibilidad al usuario de poder retornar a nuestro país dentro de los 60 días sin necesidad de realizar ninguna certificación en el país en el que se encuentra. Eso por ahí es importante aclararlo. Siempre es necesario por ahí consultarlo, porque hay algún otro destino que tiene 30 días, como es el caso de Chile, si no me equivoco, que te da la posibilidad de poder ingresar 30 días a nuestro país. O como por ejemplo, en el caso de lo que es el Mercosur, que la persona una vez que emite el certificado veterinario de acuerdo a las exigencias, después, durante esos 60 días se puede manejar en el territorio de Mercosur, tranquilamente ir y venir. Pero acá, de todas maneras, vamos a hacer también una salvedad, porque dentro de lo que es el Mercosur entra Uruguay. Y por ahí en el verano nos encontramos con una situación particular, que es cuando el usuario quiere viajar a Brasil y muchas veces ingresan por Uruguay. Tengan en cuenta que cuando un usuario, en este caso es el dueño de la mascota, tenga que realizar algún tipo de tránsito, no aplica para todos la misma regla. No es lo mismo para un usuario que hace tránsito y no sale del aeropuerto y se encuentra allí horas por una cuestión lógica de próximo vuelo, en ese caso se puede tramitar el tránsito. Nos ha pasado con usuarios que por ahí viajan vía terrestre o en avión,
hasta países limítrofes y de allí se embarcan a la Unión Europea. En este caso nosotros no podemos intervenir, porque la persona no es que tiene una escala, sino que toma otro vuelo totalmente distinto para viajar desde un tercer país, que no incluye la Argentina, para otro destino. Entonces, en este caso, sepan, y también ustedes para que estén al tanto, de que si una persona decide viajar, tal vez a los Estados Unidos, pero previamente pasa por México y hace migraciones, de acuerdo a la condición de que sea ese ingreso a México, se puede tomar en carácter de tránsito o no. O como por ejemplo, cuando van a Brasil, que pasan por Uruguay. Si van a pasar por Uruguay y van a permanecer, algunas personas por ahí están un día, tengan en cuenta de que están ingresando a otro territorio. En este caso nosotros, como sabemos que es un paso obligado, tenemos que hacer una doble certificación. O sea, para ingresar a Uruguay y para ingresar a Brasil. ¿Por qué sucede esto? Porque Uruguay, cuando vos ingresas con la mascota, tiene requerimientos diferentes a los de Brasil. Te exige, además de lo que exige Brasil, te va a exigir la leishmania y la implantación del chip. Y los certificados formulados de otra manera, con que cada certificado debe contener el número de microchip. Por eso es importante de que ustedes tengan esta herramienta y que la empiecen a implementar, para ingresar constantemente, porque tal vez, a lo mejor, dentro de una semana o 10 días, los requisitos cambian y ustedes se encuentran desactualizados. Entonces esto genera un inconveniente en el usuario, que por ahí trae la documentación que no es la correcta para el destino. Y de esta manera por ahí nos evitamos estas idas y venidas de que por ahí viene el organismo, nosotros lo rechazamos, vuelve al veterinario. En este camino a veces se generan muchos malestares, sobre todo por parte de los usuarios, y creo que ambas partes a veces quedamos un poco siendo víctimas de esta situación, del enojo de los usuarios, y la idea de esta reunión era justamente eso, poder permitirles a ustedes, tanto como a nosotros, de saber de que pueden tener contacto directo, de que ustedes tienen también su propio ingreso para poder consultar lo que necesiten en la página de SENASA, a fin de que podamos minimizar los errores. Errores siempre va a haber porque obviamente que somos humanos, pero tratar de minimizarlos y tratar de estar informados y estar siempre actualizados con las normas de acuerdo a los países de destino. Bueno, sé que hay consultas, así que si a ustedes les parece, podemos ir leyendo las consultas. Y hay un montón de consultas, así que prepárense para contestar. Bueno. Hay un par que ya, digamos, fueron contestadas, o sea, se adelantaron a preguntar, pero después creo que quedaron contestadas. Por ejemplo, el caso de Brenda Verdaro, que preguntó con respecto a Australia, creo que ya quedó contestado porque justo fue la última parte. Pero vamos a empezar. Hay algunas otras también que preguntaban esto del tiempo entre la aplicación la colocación del microchip y la aplicación de la vacuna antirrábica, que creo que también está contestado, salvo algunas dudas muy puntuales, creo que eso quedó bien claro. Pero bueno, por ejemplo, hay dudas con respecto al tema raza en los certificados. Preguntan, y hubo preguntas de un par de colegas, si en raza se pone mestizo o se pone indefinido, y en el caso de que se ponga mestizo, si hay que poner mestizo de qué. Mira, que fue motivo de rebote de algunos certificados. Claro, en ese caso, lo que nuestro sistema, o la raza que determina nuestro sistema, es el mestizo. Lo que pasa es que acá hay que hacer una salvedad que no tiene que ver con SENASA, sino que tiene que ver con las aerolíneas. Hay muchas aerolíneas, como por ejemplo el caso de Iberia, no permite que el usuario o el veterinario se lo emita como mestizo. Ellos le exigen una raza. Le exigen una raza. Entonces, a veces pasa que los perros no son descendientes de una raza porque llega a un punto de que es imposible determinar a qué raza puede pertenecer. Y es acá donde nos encontramos tanto un problema nosotros como el usuario, porque no depende de nosotros, sino que está dependiendo de la aerolínea. En este caso, para tratar de encontrar una respuesta, lo ideal sería que coloquen la raza de la mascota de la cual pertenece, pero siempre indicando que es mestizo. O sea, por ejemplo, mestizo golden. ¿Bien? Entonces nosotros, a la hora de poder cargarlo en sistema, lo cargamos como un golden, en caso de que así lo requiera la aerolínea,
y si podemos ponerle mestizo, obviamente que le vamos a poner mestizo. Pero por ahí indefinido no lo tenemos seleccionado, digamos, en Dentro nuestras de la opciones. Esa sería. O como por ejemplo Bien. con los gatitos también, que sería como un europeo, que a veces nos ponen por ahí tal vez mestizo. Lo ideal sería ponerle como un europeo aquel que no sea de raza. Sí, para los gatos es como un poco más fácil porque a todos los que no tienen una raza definida le ponemos como un europeo, pero para el caso de los perros es un poco más complicado. A veces, digamos, podemos decir mestizo de qué y a veces es imposible, pero por eso esta pregunta fue reiterada. No sé si creo que quedó claro, pero bien. Vamos a otras. Bueno, por ejemplo, otra que también paso, las que ya generalmente se contestaron para pasar, detenernos en otras. Constanza Torcuto preguntó, solo para países del Mercosur tienen 60 días de validez, creo que también quedó contestado después cuando avanzaron en los otros países. Bueno, acá tenemos un par de dudas con respecto a las relecturas de los microchips. Preguntan, dice que le rebotaron un certificado porque no había colocado la fecha de implantación, porque el dueño había perdido el certificado de, digamos, de identificación original y no sabía cuándo se había implantado, y ella hacía un certificado de relectura y no de implantación. Entonces, ¿cómo se salva esa situación? ¿Por qué le rebotaron el certificado? ¿Se entiende la pregunta? Sí. Tenés que controlarlo. En este caso es así. El usuario le hace la colocación de la implantación del chip. ¿Bien? Entonces hay un veterinario que está certificando que ese animal, al día de la fecha, tiene colocado el chip. De ahí en adelante. Cuando el usuario pierde el certificado de implantación de chip, ahí ya se pierde fe documental de que ese animal tenía colocado el chip. En este caso, ¿qué se solicita? Un certificado de lectura, que puede ser emitido por cualquier veterinario, no hace falta que sea por el mismo que se lo colocó. Pero no se puede dar fe testimonial de que ese chip haya estado colocado anterior al momento en que el veterinario le está haciendo la lectura. Entonces, si un usuario pierde un certificado de implantación, lamentablemente ese certificado, si no tiene forma de volverlo a recuperar o de conseguirlo, el veterinario digamos, el otro veterinario que interceda, no va a poder justificar lo que hizo otro veterinario. Por lo tanto, debe realizar un nuevo certificado, en este caso no de implantación, porque él en realidad no lo está implantando, no lo está registrando como suyo. Los veterinarios cuando colocan el chip deben hacer el registro de eso. Bueno, no lo está registrando. Entonces lo que está haciendo es un certificado de lectura. Y se considera que ese chip está colocado desde el momento en que se hace esa certificación. O sea, yo no puedo hacer un certificado con fecha de hoy diciendo que hace un año atrás que le coloqué el chip. ¿Se entiende? Porque yo no puedo dar fe de que ese chip estaba colocado hace un año atrás. Sería básicamente eso. Entonces, en este caso, por ejemplo, una persona que perdió el certificado de implantación, hace un certificado de lectura. Si viaja a la Unión Europea, se harán 2 certificados. Uno de lectura, donde se constatará y se contará como implantación del chip, y después el otro de lectura en caso de que no quiera llevar la mascota a las instalaciones de SENASA. Pero la fecha de la emisión de ese certificado debe ser anterior a la vacunación antirrábica, porque en el reglamento de la Comunidad Europea exige que el certificado de lectura y el certificado de implantación deben ser confeccionados con fecha anterior de la vacuna antirrábica. En caso de que se confeccione un nuevo certificado, es como le decía, tienen que colocarlo sí o sí con fecha anterior, o bien colocarle nuevamente una vacunación, pero no corresponde. Entonces sería lo ideal colocarle con fecha antes de la última vacunación antirrábica. Sería eso. Bien, sí, esas eran otras dudas que habían surgido también varias, el tema de si se puede colocar primero la antirrábica y después el chip. Bueno, quedó claro que primero la colocación del chip y la emisión y después la vacunación antirrábica. Mínimo un día, habían dicho, ¿no es cierto? De la Comunidad Europea. Discúlpame, solo en el caso de la Comunidad de Unión Europea deben cumplir con este procedimiento. Primero, la aplicación del microchip y con fecha posterior la vacunación antirrábica. Es diferente el país de Uruguay. Uruguay no te exige una fecha de colocación del microchip. Puedes colocarlo antes o después de la vacuna. Ahí está la diferencia. En que la Unión Europea sí te exige la colocación del chip antes de la vacuna
y Uruguay no tiene restricción respecto a eso. Bien. Otra pregunta de la colega, dice, en el caso de un cachorro que al momento de venir a hacer el certificado de salud aún no cumplió los meses necesarios para la primo-vacunación contra rabia, pero al momento de embarcar cumple la edad mencionada, ¿cómo debo manejarme? Dice en que ese caso sí. En ese caso sí. O sea, lo que ellos te piden es que al momento de ingresar al país, el animal cumpla con los 21 días de la vacunación antirrábica o 30 dependiendo del destino. Si al momento que ellos presentan, por eso que nosotros siempre le pedimos al usuario fecha y destino de viaje, porque en base a eso se va a regir todas las certificaciones. Si en el destino, si en la fecha de viaje el animal cumple el día anterior los 21 días, tranquilamente va a poder viajar. Bien, pero por eso que nosotros siempre tenemos que solicitar al usuario cuál es su fecha de cruce de frontera o de embarque para determinar si va a cumplir y va a llegar con los 21 días de exigencia de la vacunación antirrábica. O sea, en ese caso le puede emitir, lo puede vacunar, pero siempre y cuando que al momento de embarcarse o de cruzar frontera va a tener los 21 días de vacunación antirrábica. Bien, perfecto. Una consulta de la colega Mariana Diodati dice, si en el caso de un felino chipeado, ¿sí?, que está chipeado a nombre de un familiar, ¿qué pasa con el certificado? Hay que cambiar los datos del certificado, o sea, si los datos de implantación están a nombre de otra persona, ¿cómo se realizan? ¿Qué datos se ponen en el certificado? ¿Se entiende? Acoto un poco las preguntas para ordenarlas, pero... Bien, ahí hay que ver cómo sería el caso, porque si la mascota viaja con otra persona que no sea la persona que figura en el certificado de implantación del chip, ahí la veterinaria le tendría que hacer el certificado de salud a nombre de la persona con la que viaja. No va a impedir que el microchip esté registrado a nombre de otra persona. Nosotros le podemos hacer el certificado siempre y cuando presente la documentación de la persona con la cual va a viajar la mascota. No sé si puedo responder la respuesta. O sea, el certificado de implantación de chip Creo que sale se a nombre de la refería a persona eso. que lo implantó. Si por X motivo yo viajo y le dejo mi animal o mi mascota a cargo de otra persona y otra persona lo traslada, no hay que rehacer el certificado de implantación de chip. Se utiliza el mismo. Lo único que sí le vamos a solicitar que el certificado de salud, al momento de tramitarlo, ese sí está a nombre de la persona que lo va a trasladar. Tanto el de la rabia como el de chip pueden estar a nombre del propietario o de otra persona. En eso no va a haber inconvenientes. O sea, no hay que volver a rehacerlo. Siempre se deja el original. Perfecto. Acá una cortita, cuando hablan de exportación se refiere a salida, o sea por viaje o por venta de animales, o solamente por viaje. En realidad el CBI es un certificado veterinario internacional para viajar el usuario con su mascota. Bien, todo lo que tenga que ver con comercial es otro tipo de certificado y lleva otras exigencias que tienen que ver ahí con comercio exterior que a nosotros nos excede. Sabemos que por ahí tal vez hay algunas mascotas que viajan, pero siempre viajan acompañadas. Bien, entonces en ese momento, como ver una persona que lo traslada, para nosotros es una mascota de compañía. Todo lo que sea con ánimos comerciales no tiene que ver con este tipo de certificación. Esto siempre para que el usuario pueda trasladarse con su mascota o un tercero que necesite trasladar la mascota a otra persona, pero no para ventas. Bien. María Cecilia Costa pregunta, ¿en caso de Uruguay se podría hacer la salvedad en el certificado antirrábico del número de chip si se colocó luego de la vacuna? En realidad no hace falta, porque Uruguay no te solicita, como había indicado María José, no solicita, o sea, el chip puede ser colocado en cualquier etapa. No tiene que haber una especificación como lo requieren por ahí otros destinos. Puntualmente Uruguay, el chip va en cualquier momento, así que es un certificado aparte, pero sí o sí debe, o sea, si yo ya emití el certificado de vacunación antirrábica y después le hago el chip, cuando el veterinario se lo tenga que anexar, ahí sí que le haga la anexión y que le haga la adenda y la salvedad. Digo que tiene un número microchip, tanto. Porque siempre que se modifica un documento de este tipo, siempre tiene que estar la salvedad correspondiente con la firma y el sello del profesional, para evitar que no lo haga el usuario, porque tal vez el usuario está rellenando algo que le compete al profesional. Bien.
¿Cómo deben ponerse las fechas en el certificado de desparasitación? ¿Tiene que coincidir la fecha de aplicación del antiparasitario con la de la emisión del certificado? Por otro lado, si el paciente está bajo efecto de Bravecto, droga que dura 3 meses en sangre, ¿por qué se estiman aquellos certificados que están bajo el efecto de la droga y no fue con la fecha de suministro del antiparasitario interno? ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. No es que se desestima, sino más bien se da cumplimiento al requerimiento del país destino. En cada uno de los países exigen que la desparasitación se realice dentro de los 15 días previos a la fecha del ingreso de la mascota al país. O bien, en el caso de Mercosur, deben tener la desparasitación interna y externa dentro de los 15 días previos a la fecha de emisión del certificado veterinario internacional. O sea, no es un requerimiento del país destino. Y respecto a las fechas, no hay problema con que siempre y cuando se cumpla el plazo del país destino, se puede colocar en el certificado la fecha de colocación diferente a la fecha de emisión del certificado. Siempre y cuando coincidan con los datos del carnet de vacunación. Porque también en el carnet van esos datos de la aplicación de las desparasitaciones, entonces nosotros tenemos ese dato para ir comparando la información. Y nada más eso. Bien, esta a lo mejor va unida de otra colega. Pregunta, ¿en qué es primo vacunación? Perdón, se cortó y no alcanzamos a escuchar. ¿Cómo es la pregunta? Dice, ¿en dónde documentamos que hay una vacuna antirrábica previa? O sea, que no es primo vacunación lo que se está haciendo. Generalmente eso, por ejemplo, en el caso de Chile te pide doble certificación. O sea, el mismo certificado celeste se pide doble, si no cumple el lapso de los 21 días. Si no, tal vez en otros destinos, nosotros siempre, por eso que le solicitamos como documentación respaldatoria el carnet de vacunación. Si está en el carnet de vacunación y que esté detallada la fecha y esté firmado y tenga el sello y la matrícula del veterinario que la colocó, ahí podemos darnos cuenta. Obviamente, por ejemplo, si es un animal que tiene 2 años, es posible que se trate de una revacunación, y si está en el carnet, que lo podemos comprobar, nosotros ese plazo se exime. Pero hay otros destinos, como por ejemplo el caso de Chile, que te solicita sí o sí que vos presentes doble certificación. Ahora, si pasaron los 21 días, a nosotros si estuvo anteriormente vacunado o no, ya, digamos, lo desestimamos porque está cumpliendo con la normativa del país. Eso es para cuando emiten un certificado de vacunación antirrábica, o sea, que le colocan la vacunación antirrábica con un lapso menor a 21 días. Otra que tiene que ver con esto de la revacunación. Dice, en caso de Unión Europea, la vacunación antirrábica previa a la colocación del microchip quedan sin validez. Por ejemplo, yo cuando revacune voy a tener que esperar los 21 días, o esas vacunas previas sirven para no esperar esos 21 días. Creo que también ya lo habían dicho antes, pero... Exacto, sí. Sí, por las dudas lo aclaramos. Si tiene una vacunación previa y le coloca el chip, quedan eximidos del plazo de los 21 días después de la vacunación porque ya venía con un refuerzo. Claro. Por las dudas, acá vamos a hacer un refuercito que antes lo habíamos más o menos visto. Siempre recuerden de que tiene que estar la estampilla de la vacunación antirrábica, no solo la del laboratorio, sino la del control oficial de SENASA. Que esta estampilla o está en el carnet de vacunación, o lo que nosotros generalmente aconsejamos, que esté en el certificado que se emite. Bien, esto también que a veces surge como duda, porque hay colegas que dicen, si pongo la estampilla en el certificado, me dicen que no va, si la pongo en la libreta, o sea, puede ir perfectamente la estampilla de la vacuna en el certificado. Sí. Lo único que sí, tiene que estar atento el usuario a no desestimar después ese usuario a ese certificado pasado el año, porque si después tiene que revalidar una recertificación y tira el certificado, es como que esa estampilla, el veterinario no lo registró como corresponde en la cartilla. No tiene nada. No tiene nada. Exacto. O sea, cualquiera de las dos maneras es válida, o tanto en el certificado, o nosotros le vamos a pedir la estampilla. Pero sí lo que no puede omitir en el certificado es de colocar todos esos datos. O sea, por más que si no le pone la estampilla y va a estar en el carnet, en el certificado, en el momento de la emisión, debe poner el nombre de la vacuna, la serie y poner el número de control oficial de SENASA. Perfecto. Dice, si una persona se fue a vivir a España, por ejemplo, y vuelve después de un año a buscar a su mascota, ¿qué dirección debería colocar en el certificado? ¿La de España o la de Argentina?
La real, si vive en España, que coloque la de España. Eso es un requisito que si bien tiene que venir completado y no es, digamos, no es un requisito excluyente, digamos, que vaya a modificar algo. Acá, porque la persona puede venir, está de vacaciones y en su documento o por ahí hacen un cambio de domicilio y el del documento no coincide con el real. Entonces, siempre declarar los datos reales, porque es más Bien, que nada... no para hace un falta, control. no es el legal, digamos, es el real. El real, exacto. Bien. Bueno, la doctora Constanza Turcuto agradece por el acompañamiento para un viaje a Australia de unas mascotas, así que también hay palabras de agradecimiento para el SENASA. Paula Silveira, no sé si lo hablaron antes, pero quería consultar Sale corta. por el certificado la hoja azul, colegas, escucha, Doctora, perdón, sale la comunicación cortada, no dice, entendimos la consulta. la hoja azul del certificado antirrábico, ¿la quedamos nosotros en la o hay que entregarla a alguna institución? Mira, por lo que interpreto, lo que estás consultando es cómo se entregan las certificaciones. La celeste siempre queda en poder del usuario, exceptuando el de salud, que es el que retenemos nosotros. Repito. Después, el blanco generalmente queda para el veterinario o para el colegio, Sí. o sea, después quedan dos más, que uno es para el colegio. Les quería consultar por el certificado antirrábico. La hoja azul, sí, digamos, las distintas hojitas del Mira, yo creo que lo que estás consultando es qué se hace con los duplicados y los triplicados de cada certificación. El celeste siempre es para el dueño de la mascota, ¿bien? Siempre el celeste queda para el dueño de la mascota. Y al usuario, al momento de ir a realizar la certificación, solamente le tienen que entregar el certificado celeste, ya que tanto el blanco como el otro de color, que a veces es rosa, a veces es verde, dependiendo del color, queda como triplicado para o el colegio de veterinarios o para el veterinario, pero al usuario solamente se le entrega el celeste, no se le debe entregar ningún otro duplicado, no son para el usuario solamente se lleva el estampillado. Después nosotros, en la oficina, como le solicitamos originales y fotocopias, en el de salud, que lo retenemos nosotros, al usuario por las dudas, si bien no lo necesitan para poder viajar, nosotros de todas maneras le dejamos la fotocopia. Buenas tardes. ¿Qué exigencias hay para las razas consideradas peligrosas? Claro, o sea, con respecto a lo de las razas peligrosas, hay algunos países que tienen limitación y hay otros que no. Hay algunos países que impiden de que ingresen con razas peligrosas y hay otros que no. Por eso que es importante recurrir a la parte de requisitos y fijarse si tienen restricción a razas peligrosas, como por ejemplo es el caso de Colombia. Otra pregunta. Que aclaren lo de los 60 días del Mercosur. Yo creo que hay que aclarar que Chile, ¿no? Bien. Bien, el tema del Mercosur. Los países que integran el Mercosur son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, solamente. Y es eso la validez del certificado de los 60 días. O sea que una vez que el usuario presenta la documentación emitida por el veterinario privado, nosotros le emitimos el certificado de exportación, que es el certificado el que tiene válido por 60 días para salir del país y para poder volverse al país. La cantidad de veces que el usuario vaya y vuelva. No hay una restricción de eso. Otra pregunta si hay alguna normativa específica para la raza lobo argentina, como en el caso de Colombia, no sé si se cría terrier. Con respecto a lo de las razas peligrosas, cuando está prohibida, directamente la persona no puede viajar. O sea, está prohibido, prohibido el viaje de esa mascota, o sea, no puede ingresar al país de destino. O sea, por lo tanto, nosotros ni siquiera podríamos arrancar la certificación. ¿Qué fecha es correcta para los antiparasitarios internos y externos? Ya lo respondimos al tema de la desparasitación interna y externa. Igualmente, por las dudas, hacemos una salvedad, eso va a depender. Por ejemplo, vos tenés lo que es Mercosur,
son 15 días a la emisión del certificado veterinario internacional. Chile entre los 5 días y los 30 como máximo al ingreso del país. Después tenés otros países, como por ejemplo la Unión Europea, que no exige desparasitación interna y externa, Colombia, que te exige dentro del mes. O sea, los requisitos son variables, y son tan variables que es por eso que es importante volver de nuevo, antes de emitir un certificado, consultar la validez y los plazos establecidos para cada certificación. Acá preguntan también si hay algún sistema donde cargar y vincular los datos del número del microchip con los datos del propietario. En realidad eso lo hace generalmente el veterinario cuando, digamos, el chip que compran, hay un registro. Realmente nosotros no tenemos esa respuesta porque como no es algo que nosotros hagamos, sino que nosotros únicamente lo que exigimos es la certificación, la verdad que no sabemos si hay algo concreto. O dónde cargarlos. Sí sabemos que hay un sistema, hay un registro único donde pueden ingresar con su número de microchip y dejar registrada su mascota, pero generalmente eso lo debe realizar el veterinario con las especificaciones del chip que utiliza. Bien, y ya con las últimas, si el perro tiene vacuna de rabia colocada pero no tiene certificado, por ejemplo hace 2 meses, ¿qué hago? ¿Lo vuelvo a vacunar para emitir el certificado? Si no queda vacunado por un profesional y certificado por otro. Si no tiene certificado hay que volver a vacunar, me parece. No entendí bien la pregunta. ¿La podrías de nuevo porque no Sí. la comprendí? Dice, si el perro tiene vacuna de rabia colocada pero no tiene el certificado. Por ejemplo, se vacunó hace 2 meses y no tiene el certificado. ¿Qué hago? ¿Lo vuelvo a vacunar para emitir el certificado? Si no queda vacunado por un profesional y certificado por otro. Es que si no tiene certificado no hay forma de certificar que está vacunado. Por lo tanto hay que volver a vacunar. Entiendo. En realidad lo que se hace en este caso, cuando vos vas a vacunar, generalmente te lo plasma tu veterinario en el carnet de vacunación y te coloca la estampilla de la vacunación antirrábica, que eso es lo que se debería hacer. Si en ese momento yo no solicito el certificado, lo que tengo que hacer es volver con el mismo profesional que colocó la vacuna antirrábica para que éste me pueda emitir la certificación. Y es acá donde nosotros antes hacíamos esa salvedad de que cuando emita el certificado debe colocar la fecha en la que se colocó la vacuna, no la que estoy yendo o la que estoy acudiendo en el momento de la consulta, sino en el momento que se colocó la vacuna, para que no surja este problema de que tengo una fecha de emisión, pero de revacunación que no coincide al año de la vacunación. A veces nos pasan. Si lo hace con la fecha actual, no hay problema, también se acepta, pero no podemos dar fe de que anterior a la fecha que dice el certificado, está vacunado, porque hay muchos que nos dicen, no, pero vos si te fijas en la revacunación o en el carnet, te dice, nosotros nos vamos a basar en la fecha que dice, donde dice lugar y fecha, es en el lugar donde nos vamos a empezar a dar fe de que esa mascota está vacunada. Nunca previo a eso, independientemente de lo que diga en el carnet o la fecha de revacunación. Bien. Esta también está contestada, me parece. Dice, si pasó más de 1 año de la última vacunación antirrábica, ¿hay que revacunar y esperar 21 días o no hace falta? Recordemos que los 21 días, como esto ya lo dijeron varias veces, se salió por la primo vacunación. Exactamente. Bien, para los viajeros que van a Brasil vía terrestre y luego toman un vuelo interno en Brasil, ¿el CDI les sirve como certificación sanitaria para circular dentro de Brasil? Sí, sí es válido, porque nosotros emitimos el certificado para el país destino. El usuario puede manejarse en vuelos internos con ese mismo certificado, porque está ingresando desde Argentina, así que no hay problema. Bueno, creo que la mayoría han quedado respondidas. Muchas se repetían, por eso seleccionamos, a lo mejor no preguntamos de todas, pero sí de todos los temas que se repetían. Vamos a chequear por las dudas que no haya aparecido en ningún último momento. Creo que fue bastante esclarecedor. Sé que a veces nosotros los profesionales nos enojamos con los funcionarios del SENASA, la gente se enoja con nosotros, y es todo un círculo, pero creo que aprender a mirar bien dónde tenemos que hacer cada cosa y tomarnos el tiempo y enseñarle a la gente que tiene que planificar también con tiempo estas cosas para no hacer todo a último momento y que no salga mal, bueno, lleva tiempo también en educarlos,
Creo que lo bueno es poder trabajar en conjunto, que no es ni ustedes ni nosotros, sino que es un trabajo en conjunto, y en conjunto también con los propietarios, que tienen que entender que esto no es cuestión de que uno no quiera hacer bien el certificado o de que no se lo quieren aceptar, sino que hay reglamentaciones que exceden a nuestro país, que como ustedes bien dijeron, dependen de los lugares a donde van a ir a donde vamos a viajar, de las exigencias de los otros países, así que está bueno tomarlo con calma, anticiparnos y sobre todo poder planificar con tiempo estas cosas para que no nos agarre el último momento. Así que muchísimas gracias, chicas, por la disertación. Y a ustedes por acompañarnos y haber participado. Como siempre, quedamos a disposición y ya saben dónde encontrar los contactos, ya sea vía mail o hay teléfonos corporativos o de la oficina, donde pueden siempre antes de realizar... Sí, ahí, perdón, ahora que lo dijiste, había una pregunta de dónde estaba la oficina en Santa Fe Capital, pero creo que lo pueden buscar en la página. En la parte de oficinas certificadoras, donde está el link, ahí pueden acceder a cualquier oficina. Perfecto. De todas maneras, por las Perfecto. dudas vamos a hacer un comentario, se está planificando que la persona, digamos, va a ser algo que va a acompañar, va a tener una metodología, después más adelante se va a ir notificando, pero que el certificado se pueda tramitar de manera remota, sin que la persona tenga que terminar su trámite en SENASA. Bien, pero bueno, después más adelante, cuando tengamos más información, lo iremos comunicando. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los participantes que se tomaron el tiempito para estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.